que en el mundo pues hay unos riesgos políticos, para nadie es un secreto, la guerra de Ucrania, lo que está pasando con la inflación y desempleo en Estados Unidos, para hablar solamente de los más cercanos, pero en Latinoamérica también. Y digamos al interior también hay unos riesgos políticos que no los visualizamos todavía con mucha claridad, porque pues algunos indicadores han tenido unos movimientos, y algunos analistas eh, se lo, se lo atribuyen al cambio pues de presidente, y otros dicen que no. Entonces, bueno, tenemos un mercado muy dinámico que está asumiendo toda esta información, pero encontramos también una realidad muy cercana, pues, con temas de pandemia desde 2020. La banca comercial ha reaccionado. Yo les comentaba a los profes que, por ejemplo, para tramitar la información de los interesados, por ejemplo, en un crédito, o en un ahorro que quiere hacer con un banco, es mucho más ágil. Entonces es mucho más ágil, la virtualidad nos está ayudando en eso, se envían los documentos por WhatsApp, que antes no lo teníamos tan dinámico. Entonces, digamos, hay muchas cosas que han venido cambiando, pero también algunos bancos, y no podemos emitir juicios de valor, pero han entrado a las billeteras digitales como parte de su portafolio, o conexo a su portafolio, porque hay algunas limitaciones legales que han venido subsanando. Entonces, todos estos cambios nos están generando, y la idea es que reflexionemos alrededor de, bueno, ¿y la banca en qué está? Al profe Villota, yo le decía, ¿será que vamos a volver a la banca tradicional, digamos, como dice uno, la versión 4.0, con algunas cositas que nos dejó la pandemia positivas? Pero ¿será que vamos a volver a la banca tradicional por todo ese comportamiento que ha tenido en el mundo? Por ejemplo, las criptomonedas, que desde noviembre del año pasado pues han tenido un comportamiento difícil de predecir, y digamos que eso para los inversionistas es un poco complejo. Entonces ese es como el, el andamiaje principal de las discusiones que hemos tenido alrededor de los productos que nos pueden ofrecer los bancos, y qué podríamos hacer al respecto, qué podríamos opinar. Digamos, el profe Villota yo lo veo como conferencista principal por todo su recorrido, y conoce muy al detalle la normatividad, no solamente del sector financiero, sino del sector de valores, que algunos bancos lo desarrollan y otros no. Entonces, digamos, podemos opinar muchas cosas, pero él nos puede decir, no, venga, eso sí se puede hacer o no se puede hacer. Entonces, digamos que el propósito de esta charla es ese, hablar al respecto. Dale, Víctor. Perfecto. Entonces, bueno, quisiera escuchar primero a Ricardo, eh, gerente actualmente comercial de Credit Corp Capital, y digamos que desde su vasta experiencia nos pueda contar cómo están enfrentando ellos los desafíos, o digamos en lo profesional, qué perspectivas encuentra en estos próximos años, en este entorno de cambios tecnológicos, sociales y estos retos de tipo social y político que enfrenta el país. Ricardo, bienvenido, hermano. Gracias, Víctor. Igualmente agradecimiento a la universidad, a José Alfredo, y un saludo pues a toda la audiencia que nos está acompañando y a los compañeros de panel. Y efectivamente, sí, yo pienso que el preámbulo también que hacía José Alfredo es bastante relevante. Los cambios definitivamente están siendo bastante disruptivos, pues porque sé que el tiempo apremia. Voy a tratar digamos, contestar esa pregunta bajo el siguiente marco. Realmente el mundo está cambiando tanto, pero igualmente los seres humanos tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque hasta hace unos años la banca se preguntaba o simplemente le lanzaban una criptomoneda, en aquel entonces el Bitcoin, y, y todos los que estábamos haciendo parte del sector financiero decíamos, ¿qué es eso? ¿Eso qué respaldo tiene? Eso realmente no tiene futuro. Y contesto esa pregunta porque definitivamente el tiempo
nos está diciendo que las cosas están cambiando, que el sistema tiene algunos problemas y que esos problemas deben ser resueltos y que esos cambios deben ser bienvenidos. Si bien es cierto, las criptomonedas hoy por hoy han descendido en su precio y de manera bastante fuerte por hablar del Bitcoin, lo cierto es que ese es un ejemplo de que algo llegó para quedarse. Yo no sé si el día de mañana el Bitcoin desaparece, no desaparece, pero lo cierto es que detrás hay una tecnología. Y lo cierto es que también los tanto consumidores están cuestionando el sistema. Y ese cuestionamiento nos tiene que hacer pensar de que las cosas deben hacerse diferente. Y evidentemente se están haciendo diferente. Hoy estamos viendo fintech que también han sido cuestionados por los mismos bancos, han sido cuestionados por las diferentes autoridades económicas, pero aún así ahí van. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos encontrando elementos complementarios a la manera como se hacen las cosas en la banca. Y hace poco escuchaba que definitivamente ya las fintechs son un complemento de los bancos, porque ahí hay, detrás de todo esto, hay digitalización, hay rapidez, hay, se puede decir que también transparencia, hay agilidad, hay eficiencia, y lo que simplemente debemos tratar como de calibrar es ese sistema que tenemos actualmente, cómo puede fusionarse con lo que viene nuevo. Y a eso es a lo que nos estamos acomodando y pienso que de nuevo hay que abrir la mente. Van a seguir habiendo muchísimos cambios, pero finalmente, y con esto cerraría, es como cuando en su momento hablábamos de leasing, quiero dar nombres, leasing XXX. Era una entidad que hacía leasing XXX y se puso de moda el leasing. Pero llegó un momento en que la banca comprendió que tenía que hacer un conglomerado y hoy en día hay grupos que tienen el leasing ahí mismo, que tienen el banco ahí mismo, que tienen la fiduciaria ahí mismo, y pienso que hacia allá vamos, en otro marco por supuesto, pero hacia allá vamos porque finalmente son productos que deben darle solución a los clientes. Hombre, Ricardo, muchísimas gracias. Dándole la palabra a Andrés Villota, quisiera hacerte esta pregunta. Bueno, tú, desde esa experiencia, además que tienes en medios y de comunicación, y además en ese trabajo fuerte que has tenido en el sector financiero, ¿qué pueden esperar los consumidores o qué podrían estar esperando en estas épocas de cambios de tendencia los consumidores financieros? Y hablemos de consumidores en ambas puntas, tanto los que tienen necesidades de financiación como aquellas personas que también están buscando refugio de valor para sus ahorros y sus inversiones. Andrés. Gracias, Víctor. Pues en este contexto, digamos que estamos saliendo de una pandemia, digamos que esas situaciones complejas y tensas que tienen un alcance global se convierten en catalizadores de cambio. Lo más seguro es que lo que viene ahora, pues va a ser eh, un mercado financiero diferente, más no en su esencia. Me explico. Lo que estamos viendo en el mundo y los países que están saliendo más rápido de la crisis, que son los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, también se les va a unir los turcos. En fin, digamos que ahí se está generando un gran bloque comercial y un gran bloque financiero. Y si ustedes van y miran qué están haciendo ellos, están volviendo a lo básico. Están aplicando las teorías de Adam Smith, de los clásicos, están aplicando las teorías de la escuela austríaca, están aplicando las teorías de los Chicago Boys, de los neoliberales. Y si ustedes miran cómo lo están aplicando, están utilizando las herramientas tecnológicas, sí, obvio, pues yo estuve en el proceso de cambio cuando se negociaban las acciones de viva voz en la Bolsa de Bogotá, pues ya me podrían calcular mi edad, porque ustedes son muy jóvenes, pero pues digamos que en esa época la bolsa fue la que
creó esas herramientas para que el mercado fuera mucho más ágil, mucho más profundo, se transaran unos volúmenes más significativos que cuando se hacía de viva voz. Pero la esencia nunca se alteró, sino que se mejoró. ¿Cuál era la esencia? Compra-venta de acciones, pero se hizo a través de un mercado electrónico y ahora pues obviamente ha ido avanzando. Entonces digamos que ahí es algo para tener en cuenta en nuestra charla, es que los servicios y los productos financieros se van creando y se van adaptando a los cambios que tiene la sociedad, sin perder el norte, porque muchas personas han entendido que esos cambios se dan por la integración que se ha hecho de la tecnología a la prestación de los servicios financieros y a la creación de los productos financieros. Entonces, digamos que ahí hay que separar muy bien eso. Y entonces, en esa medida, si ustedes se ponen a mirar, por ejemplo, que iba a ser un gran banco como JP Morgan Chase, antes de la pandemia, iban a abrir 500 oficinas para atender a la gente personalmente. Ahí no están integrando tecnología, todo lo contrario, lo que querían hacer era volver a el contacto personalizado para ofrecer sus servicios y productos. Y que eso era la banca esencial de hace un siglo. El banquero cercano a sus clientes que les solucionaba sus problemas y sus necesidades. Entonces, ahí hay un elemento importante de ese volver a lo básico. Las teorías, como les estaba diciendo, económicas que estamos viviendo ahora, es volver a la economía convencional, el mainstream economics, como el término pues, que se está utilizando. Si ustedes miran, Rusia, por ejemplo, está emitiendo su moneda respaldada en oro, pues es siglo XVIII, pero pues lo estamos haciendo ahora, para evitar la inflación, entre otras cosas. El próximo 25 de julio, Zimbabue hace una gran emisión de monedas de oro, un país azotado por la hiperinflación, que entendió que la única forma de atacarla era teniendo una moneda respaldada en oro, en un activo tangible, y no seguir prendiendo la máquina de hacer billetes 24 horas al día. La tecnología de las criptomonedas le va a dejar a la humanidad, digamos que el sistema blockchain, pero pues lo que dice Ricardo, digamos que las criptomonedas tienden a desaparecer, tuvieron una función pedagógica que fue enseñarle a la gente a no tener dinero físico en el bolsillo, porque esa es la otra parte de los cambios. Los rublos ya empezaron a ser una moneda digital. Jamaica fue el primer país que ya empezó a recoger sus billetes físicos y ya va a tener una moneda digital. El dólar también va a ser digital. Pero entonces algunas personas con las que he hablado de eso tienden a pensar que ahora las naciones van a emitir criptomonedas. No, eso no tiene nada que ver. Son monedas digitales, monedas nacionales digitales, y se está dando un fenómeno también, que no es un fenómeno nuevo, así era como se manejaba el comercio internacional antes. Rusia quiere que le paguen en rublos y le pide a los indios, y los indios también quieren que les paguen en rupías, ya no quieren que les paguen en dólares ni en euros. Entonces las monedas nacionales se van a fortalecer muchísimo, y las monedas van a ser fuertes en la medida que sean respaldadas en oro. Entonces digamos que todo eso va a cambiar el panorama muchísimo, la asignación y fijación de los precios. Digamos que hay como, va a haber unas circunstancias especiales que va a generar un gran sacudón en los sistemas financieros mundiales. Fíjense que el sistema SWIFT, a raíz de todas las sanciones que le pusieron a los rusos entonces montaron ahora su nuevo sistema SWIFT y muchos países están adhiriendo a ese sistema, y ese sistema está dejando a un lado las monedas de referencia o las monedas que se suponían que eran como en las que se preservaba el valor, como el dólar o el euro. Ya no se está guardando así, se está utilizando los metales preciosos. Y digamos que todo eso entonces va a generar que los productos y los servicios financieros se adapten a esas nuevas realidades que, como les decía, van a estar muy enfocadas a ese volver a lo básico. Ok, gracias Andrés. Bueno, yo quisiera adentrarme en esta conversación, irme metiendo un poquito después de este contexto global que nos exponen Ricardo y Andrés,
en el contexto colombiano. Y voy a hablar un poquito también desde mi experiencia, de lo que uno percibe y paradójicamente uno se da cuenta que si bien estamos en un momento donde tenemos información de diversa índole por todas las fuentes posibles, pero también tenemos unos retos enormes en materia de educación financiera en el país y además pues sumado a los retos que tenemos en materia de formalidad empresarial. Entonces uno va viendo que de todas formas la gente en sus necesidades cotidianas de intercambio de bienes, de servicios, pues recurre a formas de cooperación, a formas a fuentes informales de crédito. Ahí pues se derivan muchos de los problemas que tenemos en términos de créditos callejeros, del popular gota a gota, empresas que también a veces resuelven necesidades coyunturales, a veces de corto plazo, de capital de trabajo, con préstamos bastante costosos y en parte por las dificultades que tiene que tienen de acceder a los mercados de capitales más maduros y sofisticados. Entonces, allí obviamente me viene también, poniendo esto en contexto, me surge, me recuerdo una frase que le escuché a Steve Jobs hace un tiempo en un video de una charla de pensamiento estratégico que le está dando a su equipo de trabajo y él les dice algo que me quedó mucho sonando y él dice, el mejor marketing que hay es la educación, le dice a su equipo, a su equipo de desarrollo. Y yo diría que esto cabe perfecto también con uno de los retos que tiene la banca y el sector financiero y es cómo educar a esos consumidores financieros de diferentes sectores, tanto el público de banca personal como el público de banca empresarial, porque en ambos hay un desconocimiento enorme, donde les decía en un principio, paradójicamente tenemos información de todas las fuentes, pero a la gente le hablan a veces de llevar, todavía sigue gente cayendo en temas de pirámides en materia de inversión, todavía sigue la gente cayendo en la trampa de los gotagotas, todavía las empresas están recurriendo a créditos costosísimos y yo hablo permanentemente con pequeños y medianos empresarios y a veces dicen, no, yo no me quiero enredar con bancos. Entonces uno encuentra como ese reto tan complejo de que es curioso que a veces en ciertos públicos se genere como ese rechazo a la banca y vean con más facilidad acceder a fuentes informales de diferente tipo. ¿Qué opinan ustedes? No sé quién me quiere colaborar con este planteamiento que les pongo. Sí, Ricardo. cierto, Víctor. Y pues yo pienso que el encabezado está con lo que decías acerca de Steve Jobs, ¿no? El tema es la educación. Y finalmente, aunque se están haciendo cuestiones en la parte de educación financiera, personalmente sigo pensando que aún es muy poco. Aún la gente no tiene el acceso que debería tener a la banca. Y para no ir más lejos, el mercado de capitales, ustedes más que yo lo saben, eh, es más barato incluso ir al mercado de capitales que hacerlo a través de la banca tradicional. Sin embargo, esa plataforma no la tenemos en Colombia. Entonces, son muchas cosas que definitivamente faltan por desarrollar. Yo vengo escuchando el tema de, de educación financiera y de más desarrollo del mercado de capitales desde antes del 2010. Y lo cierto es que eso no ha sucedido con gran profundidad. Entonces, pues eso, ¿en qué deriva? Deriva básicamente en lo que tenemos hoy por hoy, que es un país que una vez le surge una gran crisis como la pandemia, y así no hubiera sido la pandemia, ya estaba expuesto a que en cualquier momento quedara muy vulnerable. Hoy, evidentemente, nuestro país está siendo muy vulnerable, si bien es cierto, como decía José Alfredo, por cuestiones de polarización y todo esto, la gente busca culpables, busca la política interna, y seguramente allí hay algo. Lo cierto es que es un compendio de todo, de que finalmente, y yo lo digo así, por allá en el año 94, cuando la selección Colombia estaba como un tiro, todo el mundo decía que íbamos a ser campeones, pero finalmente quedó evidenciado quién era la selección Colombia, no era el primer equipo del mundo.
Y eso es lo que está pasando con nuestro país en estos momentos. Está quedando en evidencia que definitivamente nuestras finanzas están frágiles, que hay muchas cosas por hacer, que hay muchas reformas que no se han hecho, que no se han aterrizado a la base como tal. Y nos toca volver a empezar. Recordemos que hace algunos años perdimos el grado de inversión. Entonces, todo eso es debido a que no se ha hecho el trabajo como debe hacerse. En teoría, entramos a este nuevo periodo donde hay nuevas oportunidades. Estoy seguro que así es, pero tenemos que trabajar en ello. La pregunta es si evidentemente eso va a suceder. Pero estoy completamente de acuerdo, Andrés. Básicamente es un tema donde hay mucha informalidad. Las reformas no se han hecho. Cuando se van a hacer, finalmente se dilatan y terminan no haciéndose. Y hoy tenemos que empezar nuevamente a construir el camino. Gracias, Ricardo. Andrés, ¿nos podrías complementar en algo lo que nos dice Ricardo? Sí, yo creo que parte de ese volver a lo básico del que estaba hablando ahora pasa por volver a que el mercado de acciones sea y tenga la importancia que tenía cuando fue creada la Bolsa de Bogotá y después la Bolsa de Medellín, la Bolsa de Occidente. Eh, si ustedes miran el promedio diario de transacciones, creo que el 95% son TES. Los colombianos, toda la plata se la prestan es al Estado y están dejando por fuera a todos los que de verdad la necesitan, que son todos los pequeños y medianos empresarios. Eh, y lo digo también porque si van al banco, pues el banco prefiere y les sale más rentable, o por lo menos menos riesgoso, prestar la plata al Estado sin alterar además sus niveles de solvencia. Acuérdense que el decreto del 2555 dice que cuando usted le presta plata, usted banquero le presta plata al Estado, computa al cero. eh, digamos que cuando usted pondera sus activos por niveles de riesgo, los pondera al cero, entonces su nivel de solvencia jamás se va a ver alterado. Y en esa medida entonces existe digamos que un estímulo perverso para que todo el mundo termine prestando la plata al Estado y no prestándosela a los entes verdaderamente productivos. Entonces, yo creo que eso es algo que se tiene que desmontar. Desafortunadamente, pues con el nuevo gobierno que va a necesitar muchísima financiación y muchísima plata para todo lo que quiere hacer, eh, pues obviamente no lo va a hacer y va en contravía de lo que están haciendo los países de los BRICS, que ellos están reduciendo el gasto público a su mínima expresión. Eso pasa por volver mucho más pequeños el tamaño de los estados. En cambio aquí pues van a proponer que se creen nuevos ministerios, que vi ahí que se cree un nuevo departamento. Entonces digamos que todo eso conduce a que ese volver a lo básico, que es volver a prestarle los recursos a los que de verdad lo necesitan y no al Estado, pues se va a alejar mucho más. Lo otro que veo y en referencia a lo que estábamos hablando y un poco a la pregunta que se hace, los servicios y los productos financieros tienen que volverse mucho más amigables para los usuarios. Y claro, entonces uno pensaría, sí, capacitación y todas esas cosas, eh, pero hay una realidad, aquí hay muchísimas leyes hechas por diferentes gobiernos en las que es obligatoria la educación financiera en la educación básica primaria y en la educación secundaria. Pero si ustedes van y miran, pues en ningún colegio enseñan eso. Si ustedes van a un país comunista, allá, desde que son niños, les explican cómo funciona el sistema comunista. Pues sabemos que no funciona, pero digamos que allá se los explican como si funcionara. Y ellos saben perfecto cómo funciona. Aquí en Colombia, uno le pregunta a un niño si sabe cómo funciona una economía de mercado, cómo funciona el modelo capitalista, y pues evidentemente no tiene ni idea. Eh, entonces, como somos conscientes de esos grandes vacíos, pues digamos que uno de esos grandes retos que tiene el sector financiero es volver amigable y volver entendible el lenguaje de los negocios financieros para que la gente entienda cómo funciona. Eh, Tristemente y desafortunadamente, eh, eh, pues hace como un año yo escribía sobre la prueba del estrés
que es esa prueba que se hace simulando unos escenarios con unas condiciones macroeconómicas extremas para saber qué pasaría con el precio del dólar, qué pasaría con la tasa de los TES, qué pasaría con los CDTs en situaciones extremas, que la inflación suba al 50, que el dólar suba a 10.000 pesos, qué sé yo, y poder medir cómo se afectarían todas las variables. Eso se hace todo el tiempo, se hace cuando se va a valorar una empresa, se hace cuando se va a hacer una emisión de bonos, con una emisión de acciones. Digamos que se trata de prospectar esos escenarios poco probables para saber qué pasaría en la macroeconomía. Como eso no ha pasado, eh, digamos, como no existe la capacitación en temas financieros, y pues si no existe la capacitación, pues menos que vamos a hacer esas prospecciones, porque digamos que no tenemos la capacidad para hacerlas, pues tristemente lo que está pasando y lo que está sucediendo en este momento es que la prueba del estrés la estamos haciendo en tiempo real. Si ustedes miran en Estados Unidos, la debacle económica causada por Joe Biden, muchas de las personas entendieron que era inflación, eh, que era devaluación, que era todos esos conceptos básicos financieros. Los estadounidenses lo aprendieron en vivo y en directo, sufriendo las consecuencias han vivido escasez, han visto problemas sociales gravísimos con los migrantes. Digamos que hay unos temas complejos, pero frente a la ignorancia de los votantes, cuando eligieron el modelo que proponía Joe Biden, pues nunca entendieron que si hacía todo lo que el señor había propuesto, pues iban a caerse al abismo. Y eso es lo que está pasando. Eso también pasó en Argentina, pasó en Chile, está pasando en Perú, y pues tristemente va a pasar en Colombia. Pero desafortunadamente es una de las únicas formas que tiene el mercado para capacitarse y poder entender los conceptos macroeconómicos y financieros, que si vamos a ver, pues son muy sencillos y son muy fáciles de entender, pero como que hay esa, no sé, falta de voluntad política, si se quiere, que desde niños empiezan a entender cómo es que funciona el contexto y el mercado. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues en Estados Unidos, ahora en noviembre son las elecciones del Congreso y nadie va a votar por el partido de Joe Biden. Y ya han dicho que él no, pues no lo van a apoyar si sale a la reelección, pues por el desastre que causó. Pues ni que hablar de lo que ha pasado en Argentina. En Chile hay un referendo para aprobar la constitución que hicieron, en la que integran todas las propuestas de Petro, pero en Chile, y es una constitución de corte comunista. El pueblo la va a rechazar ahora en septiembre, que hay un referendo. Entonces digamos que conocer y aprender de los mercados de esa manera, que no es el ideal, tristemente, así es como tienen que hacer para que la gente entienda, pues tiene unas consecuencias, y esas consecuencias pues va a hacer que obviamente a los demócratas les va a quedar muy difícil volver a llegar al poder en Estados Unidos, a la izquierda en Chile le va a quedar muy difícil volver, a Perú también, y pues después de no sé cuánto tiempo pues va a ser muy difícil que alguien vuelva a ver a la izquierda como una opción aquí en Colombia. Pero todo esto, y para cerrar, el tema de la capacitación entonces frente a los retos eh, que, que genera el mercado actualmente y la coyuntura de lo que se viene hacia adelante, pues tienen que ser unos servicios y productos muy amigables con los consumidores. Ese es uno de los retos que yo creo que hay que trazarse y plantearse, y que van mucho más allá de hacer unas capacitaciones y unas clases sobre CDTs y sobre la tasa de interés y todo eso. Digamos que en la medida que se vuelva a lo básico, pues también toca volver a lo básico en simplicidad al momento de diseñar los productos y al momento de diseñar los productos financieros. Ok, gracias Andrés. Bueno, en este punto me gustaría escuchar a Alfredo desde su experiencia en el sector financiero y en el sector real también, y más ahora desde su rol en el sector académico, porque si bien hemos visto, nos decía ahora Ricardo, y creo que estuvo también en algunos puntos muy alineado en su posición Andrés,
hay unos esfuerzos, pero no son suficientes en materia de educación financiera y en materia de que esos productos sean cada vez más digeribles. Y yo diría que ahí, obviamente, la academia, la universidad también tiene un rol importante de contribuir, sumar a esos esfuerzos y, de hecho, de qué manera podrían salir desde la misma universidad herramientas que empoderen a los equipos gerenciales de marketing, comerciales de la banca y en general del sector financiero para que avancemos un poquito en materia de educación financiera eh, y veamos a un consumidor mucho más educado, que vea el sistema como un aliado y una posibilidad de desarrollo no solo empresarial, sino también personal. Gracias, Víctor. Sí, yo voy a retomar unas palabras del profe Andrés, diciéndole, les cuento una historia para que calculen más o menos la edad. Antes del año 2000, eh, cuando yo estaba finalizando pregrado, en la Bolsa de Occidente tenía algo que se llamaba, la Bolsa de Occidente antes de que se unieran y fuera la Bolsa de Valores de Colombia, tenía algo que se llamaba el Centro para el Desarrollo de Mercado de Capitales. Y eran unas ideas magníficas, o sea, desde lo académico uno dice chévere, desde los usuarios también. Y por allá solamente 20 años después, por acá en 2020, en plena pandemia, nos funcionó la plataforma Censo, que creó la Bolsa de Valores de Colombia, que le permitió, digamos, ya como democratizar que empresas pequeñas pudieran acceder a recursos que se consiguen en las bolsas de valores. Entonces, sí, nuestro sistema avanza muy, muy lento. Hablando de esfuerzos, también ahorita, en teoría, porque apenas arrancamos este mes, con el nuevo portal que generó la DIAN para el registro de facturas electrónicas, entonces ya decimos que se pueden convertir en títulos, valores, pues cumpliendo unos requisitos, y se van a dinamizar seguramente las operaciones de factoring y de renting para que las entidades puedan conseguir liquidez mucho más fácil. Entonces, se han hecho esfuerzos, sin embargo, coincido con el profe Andrés, que el tema legislativo en Colombia es bien complejo, sobre todo pues, lo que nos pasa en todas las discusiones. Aquí podemos hablar eh, de elaborar reforma tributaria, entonces vamos a opinar lo mismo. Son muchas normas que están desagregadas en diferentes partes, con diferentes emisores de reglamentaciones y hacen que las cosas sean un poquito difíciles. En ese sentido, yo pienso que el mercado ha intentado corregirlo, retomando pues lo que todos hemos dicho, el mercado ha intentado corregirlo. Bueno, si no lo podemos hacer, debe haber alguna forma en que se pueda realizar. Entonces surgieron las fintechs, surgieron las apps para hacer negociaciones. Entonces, sin embargo, eso se presta, como bien decía Víctor, para que la gente sea engañada. Entonces, pues muchas de estos instrumentos funcionan como pirámides si no tienen el respaldo, si no tienen control. Entonces, yo diría que es el momento, es mi lectura, digamos, aquí se las comparto, mi lectura es que el sistema financiero debería buscar la forma de poder contribuir en eso, ofrecer productos mucho más ágiles, no sé si la palabra quería decir mucho más sencillos para la adquisición y comprensión de los que requieren tomar créditos o colocar recursos, de manera que estén dentro de ese marco institucional, porque recordemos muchos años atrás, muchos, bastantes años atrás, que en Colombia cuando surgió el famoso 2 por mil o 4 por mil, todos nos cuestionábamos, bueno, y cómo así que el gobierno debe proteger a los bancos, siento que los bancos son los que más utilidades tienen. O sea, más allá de esa discusión, lo que es cierto es que el soporte de una economía es el sistema financiero. Y ahí coincido con el profe Andrés diciendo, pues, vamos a volver a lo básico, porque ese es el soporte de la economía. Y yo diría que en Colombia respetamos mucho las instituciones y vamos a seguir en esa línea seguramente, y debemos de buscar la forma de fortalecerlo. Y en esa línea, las entidades financieras deberían de buscar cómo
lograr cubrir esas nuevas necesidades que tienen los usuarios de la información ante estas nuevas realidades. ¿Vale? Gracias. Ok, muchas gracias, Alfredo. Bueno, y ahora también hace un momento Andrés nos tocaba pues el tema de esos cambios y curiosamente el mundo viene aprendiendo sobre la marcha, ¿sí? Porque de alguna manera veníamos de unos años de estabilidad en la gran mayoría de países democráticos y con cierto grado de institucionalidad. Digamos que habían unas reglas de juego que habían logrado que se estabilizaran variables tan críticas como la inflación. eh, Muchos también lograron que hubieran de alguna manera un control a ese gran reto que era el manejo de tasa de cambio. Pero hoy en día, digamos que el consumidor común y corriente, como decía Andrés ahora, se está haciendo consciente, padeciendo el problema de del riesgo que significa para un país, para una economía, perder el control sobre ese tipo de variables y el impacto que eso tiene sobre la planificación, sobre los incentivos para la inversión. Y volviendo al tema de mi realidad, mi contacto permanente con la empresa, ¿cómo ven ustedes el tema del crecimiento de los instrumentos de cobertura en el país? ¿Se están cubriendo adecuadamente los empresarios? Poco a poco se han desarrollado soluciones al alcance de todo tipo de empresarios. Los empresarios están siendo conscientes de ese tipo de servicios de cobertura, por ejemplo, de tasa de cambio. Sé quién me podría apuntar algo al respecto. Ricardo. Sí, Víctor, la verdad es que yo siento que esa situación ha mejorado en alguna medida. Falta mucho, desde luego. ¿En dónde ha mejorado? Pues definitivamente en las grandes empresas. Las grandes empresas que tienen sus grandes ejecutivos, que tienen sus, digamos, sus financieros y sus plataformas o su talento humano eh, muy enfocado y saben lo que es perfectamente este tema de las coberturas, que por cierto no es un tema, es un tema además denso, pero digamos que desde ese punto de vista, y aún así se ven problemas, pero digamos que en ese plano de empresas grandes, uno diría que el tema de las coberturas está bastante abordado. ¿Dónde empiezan los problemas? Desde luego, en las empresas, en las pymes, donde todavía uno observa, es mi sentir, observa que a veces el tomar una cobertura es como mirado todavía como pierdo gano. Pierdo gano, o sea, cubrir menos no está mirado como asegurar un flujo, sino como si me cubro, como lo que acaba de pasar ahora. Imagínense, me cubrí cuando el dólar estaba a 4.600 y vuelve y se cae 300 pesos, perdí. Em, y eso tiene más aristas, eso tiene más aristas y he sabido de muchas empresas que incluso no le juegan al forward porque están es al forward, que es la operación básica de un derivado, eh, y no le juegan al tema porque piensan que eso es un si se sube o se baja y en realidad, más que una clase, pienso que eso es un tema de mucha conciencia y donde se debe tener una planificación financiera muy adecuada, de dónde se cubren, qué porcentaje cubrir, y ese tipo de cosas pienso que todavía no llega plenamente a las pymes. Allí hay que hacer un mayor cubrimiento, hay que hacer un mayor esfuerzo. Definitivamente hay que definir, para hablar de la tasa de cambio, que digamos es con lo que convivimos en el día a día, hay que tener una mayor conciencia de establecer unos niveles, no necesariamente ya cuando las cosas suceden, sino previo, porque efectivamente pueden pasar estas cosas. Llega a 4.600 y usted se cubrió donde no debía cubrirse. Usted también tiene una competencia y si la competencia no se cubrió, pues vía precio también de alguna manera eso le va a impactar. Entonces, es un tema también donde hay que generar más conciencia, más educación. La banca también tiene que entrar a hacer más énfasis en ese sentido. Y la bolsa colombiana, de alguna forma,
pienso que sí ha generado los instrumentos, ahí vamos, los ha generado paulatinamente, pero los ha generado, y es una cuestión un poco más de generar la conciencia y por supuesto la educación para profundizar ese instrumento que es bien importante. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, me gustaría preguntarle también a Andrés, eh, ¿qué podrían esperar los agentes? Digamos que Ricardo nos decía, si bien las empresas grandes pues son más conscientes de todas estas dinámicas, pero hablemos, por ejemplo, de la expectativa que va a tener la integración de las bolsas de las que se viene hablando hace ya un buen tiempo y que parece que cada vez avanza más, y qué podría esperar un consumidor de este tipo de servicios en este corto plazo que viene y de acuerdo también a paralelo a esas realidades políticas y sociales que vive la región en general, en el marco también de esa integración de las bolsas. Bueno, Víctor, lo primero que quería decirles es que la especialización en productos y servicios financieros de la Universidad Autónoma de Occidente ofrece un módulo especializado en derivados y en coberturas. Ah, ok. Entonces, digamos que ahí van a tener una oportunidad bien interesante para aprender y para profundizar en el tema de los derivados y las coberturas. Eh, Súper. Cierro el paréntesis. Digamos que la integración de las bolsas de Perú, de Brasil, perdón, de Chile y de Colombia, y pues digamos que era como un objetivo que se tenía desde que fue creado el MILA, el Mercado Integrado Latinoamericano, y lo que se trata de hacer es como unificar espacios de negociación eh, que sean mucho más ágiles y mucho más prácticos para los inversionistas. Eh, Ojalá que tenga un buen futuro, pero tristemente lo que estamos viendo en Colombia es que el mercado en lugar de expandirse se está reduciendo. Después de existir un número significativo de firmas comisionistas, ahora queda menos de la mitad. eh, y digamos que los volúmenes de negociación de la bolsa, pues aparte de TES, en el tema de acciones, pues ahí está como se ha mantenido e incluso ha disminuido y ha perdido protagonismo frente al mercado de derivados, incluso. Eh, entonces, pues uno siempre verá con buenos ojos que el mercado tenga nuevas posibilidades y nuevas alternativas, obviamente, pero yo creo que lo que se viene ahora y en lo que se va a centrar muy seguramente la gente es en los mercados locales, y eso va atado entonces al tema de las monedas nacionales, de la importancia de las monedas. El peso colombiano va a tener mucha importancia para las transacciones, y yo creo que eso va a generar como una sana competencia entre los países para que su moneda sea más fuerte que las otras. Si ustedes miran una decisión que se tomó durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que fue que todas las regiones tenían que entregarle sus regalías al gobierno central, y el gobierno central las redistribuía entre las regiones que menos producían, pues eso fue un incentivo perverso entonces, pues para que las regiones más productivas, pues digamos que le bajara la producción o la productividad, porque igual tenían que entregar su producción para que el gobierno se la repartiera a los otros, y pues los que no producen nada, pues digamos que se van a perpetuar en eso, porque igual el gobierno central les da, produzcan o no produzcan. Entonces, a lo que va este comentario es que si se vuelve importante las monedas nacionales, pues las economías nacionales van a estar enfocadas y los diferentes agentes económicos de las naciones van a estar enfocados en que su moneda se fortalezca. ¿Y cómo se fortalece la moneda? Pues trabajando y produciendo y generando valor. Entonces yo creo que eso va a ser un incentivo interesante para que los mercados se vuelvan mucho más eficientes y mucho más productivos. Y muy seguramente entonces eso va a ser el elemento clave para que el mercado de acciones se fortalezca y se vuelva mucho más dinámico y profundo, y que
los inversionistas locales empiecen a utilizar el mecanismo de las bolsas de valores como una forma de inversión y que las empresas, los empresarios vean como una fuente importante e interesante de recursos inscribir sus acciones en la bolsa. Hay un tema cultural y es que al empresario colombiano no le gusta tener socios. Y entonces eso genera un conflicto ahí grande porque cuando yo salgo a la bolsa pues tengo que tener muchos socios. Y entonces a otros no les gusta que le miren los libros de contabilidad ni que les pregunten cómo es que hacen las cosas que llevan haciendo 20 años de una forma o de la otra. Y entonces eso se ha vuelto un obstáculo ahí invisible para que el empresario colombiano vaya a la bolsa y escriba sus acciones. Esperemos que con todos los cambios que están ocurriendo en el mundo, pues el empresario colombiano le pierde el miedo a hacer emisiones de acciones y a buscar la bolsa. Tal vez el primer mercado no, inicialmente irán al segundo mercado, Mercado Balcón, que ahí está el tema de Ascenso, de esa plataforma que tiene la bolsa. Eh, y ya después, pues obviamente ya buscarán otro segundo, el primer mercado. Pero lo que uno podría esperar y ver, y de acuerdo a, a todo esto que está ocurriendo en el mundo, eh, frente, a mí me invitaron a hablar precisamente a la hora de la verdad sobre la fusión de las bolsas, justo a cuando la acaban de anunciar. Y entonces yo decía que eso era un proyecto que estaba hace muchos años, casi una década, y salió formalmente cuando en Chile llegó Gabriel Boric y cuando en Perú llegó Pedro Castillo. En ese momento yo no estaba muy seguro que Petro fuera a llegar aquí en Colombia, pero digamos que con esos tres gobiernos, en esas tres bolsas fusionándose, pues van a tener una coyuntura bien compleja, bien difícil. Sin embargo, lo que se está viendo, sobre todo en Chile y sobre todo en Perú, que están investigando al presidente y eso, yo creo que, y si en septiembre pierde la aprobación de la constitución nueva, la gobernabilidad de Boric se va a ir al piso. Entonces, salvo que haya unos cambios estructurales en el manejo político de Chile, Perú y Colombia, eh, pues no le auguro que en el corto plazo vaya a empezar a funcionar ese gran mercado, pero sí anhelo y es, digamos que la ilusión que el mercado bursátil colombiano vuelva a, a ser el mercado importante que fue hace, no sé, del siglo pasado. La otra bolsa que veo que está teniendo un protagonismo interesante es la Bolsa Mercantil de Colombia, la antigua Bolsa Agropecuaria, y la están buscando muchos de los empresarios del sector real para hacer sus transacciones, porque no solamente ahí se transan commodities, sino también se están transando servicios de seguridad, servicios de transporte, seguros, tiquetes aéreos. Digamos que ahí se está negociando como muchos bienes y servicios que no necesariamente son commodities. Y eso entonces pues nos lleva a pensar también que el papel que juegan las bolsas o esos grandes mercados centralizados pues no han perdido vigencia y siguen siendo actuales y siguen siendo importantes. Y si volvemos, como lo ha dicho el doctor Aguirre, a lo básico, pues muy seguramente las bolsas van a tener un protagonismo muy grande, así como los banqueros comerciales también lo van a tener con otro público objetivo. eh, pero yo creo que eso es lo que se puede venir una vez se estabilicen los temas políticos y la incertidumbre que están generando eh, estos gobiernos que no son muy pro libre mercado, sino son más bien de otra corriente. Y pues las bolsas funcionan con un mercado libre pleno. Ok, Andrés, muchísimas gracias. Bueno, ya llegando como a la parte final de nuestro conversatorio, me gustaría tocar un tema que también está haciendo tendencia en el sector de la banca y es el tema de la banca abierta, Open Banking, y cómo toda esta dinámica de generación de datos
de grandes volúmenes de datos y pues el sector financiero por obvias razones es uno de los que más podría uno decir está a la vanguardia de todo ese proceso de consolidación de data de los usuarios, de los consumidores y cómo toda esa construcción de esos conjuntos de datos gigantes y tecnologías como el Big Data abre la posibilidad del desarrollo de nuevos servicios, también pone a toda la industria financiera en una dinámica donde el hecho de compartir datos de los diferentes agentes, lo que termina es traduciéndose en creación de valor, pero también obviamente tiene unos desafíos en términos del manejo de la información, del consentimiento que también tengan los usuarios en aras de recibir valor a cambio. Entonces, ¿cómo ven ustedes el panorama a nivel mundial y en Colombia? ¿Qué tan listos estamos para este tema de Open Banking? ¿Cómo inclusive las empresas del sector real se pueden beneficiar de información de este tipo y qué servicios podrían derivarse de todo esto? Sí, Víctor, de nuevo pienso que son una cantidad de cosas. La esencia, como dice Andrés, se debe conservar. Sin embargo, pues estamos en un tema donde la información bancaria pues es absolutamente confidencial y digamos que siempre hemos vivido como en ese marco. Claramente, como lo mencionas, este es un tema también disruptivo donde las transacciones de cada uno de nosotros serían dadas a conocer, por supuesto, con el consentimiento, pero evidentemente esto va en pro también de los mismos consumidores, de las mismas empresas, en el sentido de que esa data a través de inteligencia artificial, a través de robótica seguramente, información de logaritmos, bueno, toda esta cantidad de cosas que están llegando, eh, seguramente es para tomar toda esa información y decirle al consumidor, oiga, lo que está haciendo por acá y que normalmente siempre debe ir a través de su banco, el que siempre le ha manejado las cosas, pues no necesariamente tiene que ir allí, sino que a través de todos estos terceros le podemos proveer también distintas soluciones y esa es la idea, ¿no? Que finalmente el consumidor pueda usufructuarse de todo ese tipo de posibles soluciones que pueda tener. A mi modo de ver, eh, de nuevo, un proceso disruptivo, pero bastante interesante y no sé qué tan preparados estemos. Por supuesto, eso lleva tiempo, pero lo veo con buenos ojos y lo veo interesante. Gracias, Ricardo. No sé si Alfredo o Andrés tienen algo que añadir sobre el tema. Sí, Yo pues, paso, yo paso. El yo doctor pensé que era el Aguirre, más experto en esto, profe. No, yo ahí quiero hacer un comentario muy cortico y es, desde hace muchos años estamos hablando de bancarización en Colombia, digamos que hemos avanzado en el tema. Es más, la pandemia influyó para que tener una mayor bancarización para hacer llegar recursos a ciertos sectores de la población. Eh, Sin embargo, el modelo, digamos, el que conozco realmente es el modelo brasileño, pero mucho antes, digamos, hace muchos años antes de que fuera tan fuerte, que estuviera tan fuerte en el mundo en la protección de datos de los clientes, no solo pensando en el sector financiero. Entonces, ellos allá era totalmente abierto y usted podía hacer transacciones en cualquier banco. Si usted quiere consignar en el banco A, puede ir al banco B y consignar y retirar en el banco C. Entonces, eso hacía que, digamos, los costos de usar el sistema financiero fueran muy similares, sin decir que los iba a regular hacia abajo. Entonces, todas estas nuevas tendencias nos llevan a nuevos desarrollos que tienen que darse, que tenemos que avanzar. Y más allá de hablar de Open Banking, por ahí hay otro tema que le llaman Open Finance, o sea, no solamente los servicios bancarios, sino todos los servicios financieros. Y digamos, son todas estas nuevas tendencias que debemos ir atendiendo y yo creería que de todas maneras, por muchas críticas que recibamos, sobre todo de los periodistas en ciertos momentos coyunturales, eh, nosotros tenemos en Colombia un sistema
financiero fuerte, tenemos unas instituciones fuertes que nos van a permitir salir adelante. Desafortunadamente, lo que hemos visto en el tiempo, como hemos compartido entre todos, es que las decisiones toman harto tiempo. Hablamos de regularmente de décadas o por lo menos un quinquenio, entonces nos demoramos un poco en avanzar y bueno, tenemos una nueva realidad, un gobierno diferente a los que hemos tenido en los últimos años y no sabemos si eso va a dinamizar o va a frenar un poquito las cosas, entonces estamos a la expectativa, pero de todas maneras yo estoy convencido que el sector financiero nos puede dar la mano para avanzar de una manera mucho más firme en lograr todos estos propósitos, pues a nivel mundial de mejorar los servicios financieros en últimas para poder que el comercio funcione mejor, la financiación, la colocación de recursos y demás. Ok, gracias. Gracias, Alfredo. Bueno, yo creo que vamos cerrando hoy este conversatorio. Quiero agradecer a los invitados, a Ricardo, a Andrés, por habernos aportado un poquito de su experiencia, de su conocimiento, para que nuestros espectadores se formen una perspectiva estratégica de lo que se viene a partir de todas estas coyunturas que estamos viviendo. Agradecerle pues a Alfredo por hacernos esta invitación y a su programa de especialización en productos y servicios financieros, a la Universidad Autónoma por el espacio, al equipo de apoyo técnico y logístico que nos estaba facilitando hoy este encuentro virtual y esperamos pues tenerlos nuevamente, tener espacios como este de manera más frecuente que ojalá contribuyan a la formación de profesionales y a este propósito, este reto que tenemos como país de educación financiera. Alfredo, no sé si quieres cerrar con algunas palabras. Eh, bueno, pues me uno a tus agradecimientos, muchas gracias por responder y pues ser tan proactivos en esos temas. Solamente complementar algo que mencionaba el profe Villota y que tú lo comenzabas, Víctor, y es con respecto a la educación financiera. Entonces, ahí nos adentramos en un tema diferente que nos sale de este foro, y es que desafortunadamente cuando miramos la educación secundaria, pues tengo un hijo que se acabó de graduar de secundaria, hay mucha normatividad, todo lo que estamos hablando, en todos los sectores hay mucha normatividad. Entonces dicen, hay que enseñar emprendimiento, hay que enseñar finanzas y a juicio de algunos, por ejemplo, que a los chicos ya no les den historia, uno dice, bueno, incluyeron otras cosas y eliminaron historia. Entonces, es un tema complejo todas estas discusiones porque cuando miramos hacia atrás, algunos pensamos que eventualmente antes teníamos unas herramientas mucho más robustas, como decimos en el argot popular, el que no conoce la historia tiende a repetir los mismos errores y eliminamos historia del pensum de secundaria. Entonces, la educación financiera, sí, los bancos, todos los que están en el sector financiero tienen que tener unos aspectos de educación financiera y le inventen unos recursos y entró el defensor del consumidor financiero. Entonces todo se vuelve normativo, pero realmente el alcance todavía es muy pequeño. Nos falta, yo espero que más pronto que tarde podamos llegar a una mirada más integral de todos estos temas que nos permita afrontarlos de una manera eh, mucho más proactiva, que nos permita resolver todo esto que nos estamos cuestionando de una manera que nos beneficie a todos. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Ricardo y Andrés, si les tienen una palabra para la audiencia, para los espectadores que están conectados y los que van a ver el video, hombre, muchísimas gracias nuevamente, primero que todo. No, pues nuevamente agradecer a la universidad, a don José Alfredo y bueno, el espacio que es muy importante, es muy interesante. Desde el punto de vista personal, esta es una labor que a mí me satisface mucho, este tipo de encuentros, espacios donde podamos transmitir pues nuestras diferentes experiencias. No nos las sabemos todas, pero tratamos de llevar em,
digamos, a todos los que nos escuchan, a estudiantes y todos estos espacios, pues distintos aspectos donde estamos haciendo país. Y pues para mí es o sea, me siento complacido de haber estado acá y ojalá se sigan presentando, como dice Andrés, todos estos espacios más a menudo, más frecuentemente. Y, y de nuevo, pues, las gracias. Gracias a ti, Ricardo. Andrés, Lo mismo, agradecimiento total, pues por haberme tenido en cuenta y por haberme invitado a participar y a compartir un poquito de mi experiencia. Em, Así es como, digamos, que se empiezan a generar esos espacios y se empiezan a generar esas inquietudes dentro de los estudiantes, dentro de los jóvenes. Y la idea es, pues, a través de lo que conocemos, que es el mercado de capitales, pues tratar de buscar soluciones a los diferentes retos que tiene en este momento Colombia. claro que sí. Bueno, entonces a todos los espectadores, muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Chao, chao.